cuestión a destacar de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, ley estatal, es que tenemos por fin en el ordenamiento jurídico español traspuesta la Directiva 2019/1937, denominada comúnmente Directiva Whistleblowing. Ello permite no solo hacer valer el derecho europeo ya con una norma española en todo el territorio nacional, sino además evita las amenazas que había venido sufriendo el Estado español por parte de la Comisión Europea de abrir un expediente de infracción, incluso remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión, que podían suponer pues, multas o suspensión de transferencias de fondos europeos que terminan pagando todos los ciudadanos en España. Además, uno de los aciertos desde nuestro punto de vista más importantes de la Ley 2/2023 es la admisión del anonimato. Se había creado en los últimos tiempos bastante polémica en algunos sectores de la universidad, también entre catedráticos de Derecho Administrativo, que negaban la denuncia anónima. Nosotros no nos hemos cansado de reiterar que la mejor forma de protección a una persona que denuncia es el anonimato. El anonimato además ha venido siendo admitido por la jurisprudencia desde hace bastantes años, jurisprudencia española del Tribunal Supremo y numerosas normas especiales. La denuncia anónima es una fuente de información y además esta debe ser contrastada con otros elementos o indicios de prueba. La Agencia Valenciana Antifraude admite la denuncia anónima desde el inicio de su funcionamiento y además creó su buzón de denuncias electrónico en mayo de 2018, que está disponible en su página web para comunicar hechos o conductas que pueden ser susceptibles de fraude o corrupción. Fraude o corrupción que no siempre tiene componente penal, en cuyo caso se transfiere la información al Ministerio Fiscal, sino que en la mayoría de las ocasiones es de tipo administrativo, constituye irregularidades dentro del campo administrativo, que es donde actúa precisamente la agencia. La agencia y otras autoridades análogas en el territorio español, que se adelantaron a la directiva. Desde la Agencia Valenciana Antifraude identificamos varias lagunas. Entre ellas vamos a destacar en este momento 4 que nos parecen relevantes. En primer lugar, la independencia. No vemos una clara independencia de la autoridad administrativa independiente. No sigue el modelo autonómico de adscripción a los parlamentos, sino que es nombrada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia, dependiendo de este ministerio sus recursos. Por tanto, es muy importante valorar a la hora de elegir, sobre todo en este primer mandato, cuestiones como la neutralidad, la objetividad, el carácter técnico y no político y la profesionalidad de esta persona que va a presidir o dirigir la autoridad administrativa independiente. Esta en primer lugar. En segundo lugar, también diremos que nos ha parecido que los plazos para establecer sistemas internos dentro de las administraciones públicas o del sector público son muy breves. 3 meses en un caso, hasta 1 de diciembre de este propio año, con posibilidad de imposición de sanciones y sin embargo, durante todo este tiempo, el canal externo de denuncias que no existe en el resto de España, donde no hay autoridades ya competentes en esta materia, no va a existir. Y tampoco se está cumpliendo en este sentido, de este modo, durante este año 2023, pues la directiva en el sentido de la necesidad de canal externo, a quien se va a dirigir un ciudadano de una comunidad autónoma donde no hay una autoridad competente creada, si no existe el canal externo de denuncias. Será para ello el plazo más largo que los plazos anteriores de los sistemas internos, que es el plazo de 1 año. En tercer lugar, se ha perdido una gran oportunidad, que es la de transferir a nuestro derecho la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Si bien se establece un régimen de clemencia que nos parece muy adecuado dentro de las sanciones que impone la ley 2023, sin embargo el Código Penal no se ha tocado. Echamos de menos esa regulación sobre la atenuante muy cualificada o eximente para aquellas personas que, habiendo participado en la comisión de los hechos de un delito,
se arrepienten, denuncian y colaboran con la Administración de Justicia para conseguir que la investigación llegue a buen fin, se haga justicia y existan condenas. También se ha desaprovechado el transponer los artículos 6 y 36 de la Convención a la Ley 2/2023, que exige, convención esta que fue ratificada en el año 2006 por el Estado español, que exige la existencia de órganos de prevención y de investigación de la violencia. El desafío es la formación y la preparación de todas las personas que van a intervenir, es decir, desde las personas que van a gestionar los canales, los usuarios de los mismos o quienes van a poder apoyar a los denunciantes a través de las medidas que establece la ley y que son transcripción de lo que la directiva nos dice. Preparación, formación, sensibilización, porque la persona denunciante es una persona que está salvaguardando el interés general y está poniéndose en juego a cambio muchas cosas. Es decir, está jugándose en ocasiones, como nosotros podemos comprobar en la experiencia de la Agencia Valenciana Antifraude, en juego su trabajo, su reputación. Sería más fácil seguir mirando hacia otro lado y sin embargo rompe la barrera y no es un delator, ¿no? Es una persona valiente que denuncia y que se resiste pues, a un mal uso o abuso de los fondos públicos. Sí, por supuesto. Creemos que los canales de denuncia deben de ser sensibles a la cuestión de género y, de hecho, lo que prevé la ley es un sistema de información que puede agrupar varios canales. Uno de ellos, por supuesto, es el que la Ley 2/2023 acoge, el de las infracciones graves y muy graves, pero dentro del propio sistema puede haber canales dirigidos pues, a denunciar infracciones relacionadas con violencia de género, con conductas o comportamientos machistas o incluso acoso sexual. También nos parece que debemos destacar que nos hubiera gustado que desde el punto de vista del lenguaje inclusivo se hubiera hecho una revisión del texto más minuciosa. Y por último, desde la Agencia Valenciana Antifraude también queremos resaltar que nos parece importantísimo que se haga un buen uso de estas herramientas, de los canales. Y por eso pedimos madurez, honestidad y buena fe por parte de todos los implicados. Para mejorar la ley de transparencia española, tenemos que mirar los estándares internacionales, empezando con el Convenio de Tromsø del Consejo de Europa, que España está al punto de ratificar. El gobierno debería comparar el convenio con la ley actual, algo que no han hecho hasta ahora, para ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, tenemos evidentemente que mejorar la definición de información en la Ley de Transparencia Española porque Tromsø requiere que el derecho al acceso a la información aplique a toda información en manos de todas las entidades públicas, sin excepciones por información interna o auxiliar o información que no se considera pública. En cuanto a otros países y otras leyes, creo que deberíamos mirar las tendencias. Por ejemplo, en la gran mayoría de los países europeos, las leyes de acceso a la información aplican no solo a la administración pública, al gobierno, sino también al poder legislativo y al poder judicial. Otro ejemplo, en los países que han ratificado el convenio de Tromsø, el promedio para contestar a solicitudes de acceso a la información son solo 11 días hábiles,
comparado con un mes, que es lo que tenemos en España. Con este análisis comparativo, vamos a saber exactamente cómo fortalecer la ley de transparencia española. Una mera reforma de la ley de transparencia española no es suficiente, porque para poder reconocer el derecho fundamental de acceso a la información en línea con los estándares internacionales, necesitamos una ley orgánica. Y eso es lo que estamos exigiendo desde la sociedad civil, desde Accesinfo, desde la Coalición Pro Acceso. Sin embargo, eso no tiene que ser un proceso tan complicado, porque incluso con una nueva ley podríamos utilizar muchos de los elementos buenos de la ley actual, con lo cual solo requiere un poco de voluntad política para hacer el cambio necesario para tener un pleno reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información aquí en España. En cuanto a la resistencia a mejorar y fortalecer la ley de transparencia, tenemos que reconocer que el concepto de transparencia es algo bastante nuevo en España y no tenemos todavía un pleno reconocimiento en la clase política de que la información en manos de entidades públicas pertenece al público. Habiendo dicho eso, creo que sí estamos avanzando mucho con los conceptos de gobierno abierto y tengo mucho optimismo que vayamos a llegar a lograr un pleno reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información aquí en España. Quienes servimos en posiciones consistentes en velar por la integridad de nuestras instituciones, estamos obligados a contemplar cualquier riesgo que pueda comprometer el interés general, o dicho de otra manera, a actuar preventivamente. La actividad de influencia ejercida por los denominados grupos de interés, pese a ser legítima y potencialmente útil, entraña riesgos para la integridad si no se respetan ciertas reglas del juego. El riesgo de influencia indebida consiste en la posibilidad que en la toma de decisiones públicas se acabe postergando el bien común a costa de priorizar intereses particulares. La más grave de sus manifestaciones es la conocida como captura del Estado, donde la elaboración de las normas o el mismo diseño y aplicación de las políticas públicas se acaban poniendo al servicio de unos pocos. La conciencia de este concreto riesgo no es algo nuevo. Es una de las más graves amenazas para las democracias avanzadas. Por fortuna, ya menos expuestas a la pequeña corrupción basada en el intercambio directo del quid pro quo o en el meter la mano en la caja, pero en cambio vulnerables frente a formas más sutiles y complejas de intercambio de influencias y en las que intervienen sujetos con responsabilidades de alto nivel. Otro riesgo asociado al expuesto comporta prevenir que algunas decisiones que puedan adoptarse no estén anticipando una futura expectativa de empleo o contraprestación que el servidor público pueda llegar a obtener. Me refiero al fenómeno de las puertas giratorias. El control de intereses postcargo nos remite a otro riesgo para la integridad de carácter transversal como son los conflictos de interés y su necesaria gestión. Con ello solo pretendo poner de manifiesto la complejidad e interconexión de estos riesgos y advertir que su tratamiento normativo efectivo
debe ser integral. Pensemos, grupos de interés, incompatibilidades, transparencia. Justo es reconocer que hace ya años que organizaciones como Transparencia Internacional han identificado acertadamente los principios que deben inspirar la actividad de lobbying: transparencia, integridad e igualdad de oportunidades. Ocurre que en España, con una distribución territorial del poder multinivel, dicho riesgo está siendo tratado de forma asimétrica. Por ejemplo, mientras a nivel de la AGE hasta ahora no han existido apenas reglas de juego, en Cataluña existe legislación desde el año 2014. No parece, sin embargo, razonable que los operadores económicos deban soportar dicha fragmentación normativa en el tratamiento de sus actividades, cuando éstas no obedecen a la lógica meramente territorial. Además, seamos realistas, los observadores internacionales, cuando evalúan España, prescinden habitualmente de las iniciativas llevadas a cabo por las comunidades autónomas o los entes locales y centran su atención en los avances de la Administración General del Estado, de alguna manera tomando la parte por el todo. Días, concretamente el 31 de marzo, vence el plazo concedido a España por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el GRECO, para justificar avances en las 19 recomendaciones efectuadas con ocasión de la quinta ronda de evaluación. Ninguna de ellas se consideró cumplida en el último informe de septiembre de 2021. Entre dichas recomendaciones se incluían la regulación de los lobbies o el diseño de una estrategia de integridad. Asimismo, el déficit regulatorio ha sido puesto de manifiesto por la Comisión de la Unión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho de 2022. La última información disponible en el portal de transparencia de la AGE señala de que se dispone de un texto de anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés y ha sometido a información pública y pendiente de los informes preceptivos. No se prevé que sea hasta el próximo mes de septiembre que el texto sea enviado al Consejo de Ministros. Es esencial acertar en la definición de qué consideramos actividad de influencia y sobre quién ésta es ejercida. No se olvide que existen funcionarios con responsabilidad o capacidad de influir o asesorar que suelen escapar a la consideración de altos cargos, pero cuya función puede llegar a ser muy relevante. Por lo que se refiere a las obligaciones declarativas, hay que evitar el que yo denomino efecto almanaque o de mero repertorio de lobbies. En realidad, como ciudadanos, queremos comprender cómo se conforman las decisiones públicas. Está muy bien que se implante un registro obligatorio, pero lo que verdaderamente importa es cómo fluye la información, la identificación de las personas físicas que intervienen, su cargo o responsabilidad, regularidad en el suministro de la información, gastos que están involucrados en dicha actividad. El modelo francés puede ser un referente a tomar en consideración. El Manual de Buenas Prácticas en la Lucha contra la Corrupción, publicado por la Comisión Europea el pasado 15 de febrero, así lo reconoce. Con nuestro país vecino del norte compartimos una tradición jurídico-administrativa común. El éxito de su modelo se fundamenta en la existencia de una autoridad independiente encargada de mantener un registro electrónico público obligatorio en formato Open Data y con potestades de inspección e incluso sanción. A diferencia de lo que parece ser la intención del prelegislador español, el modelo francés, por poner un ejemplo, incluye la actividad de los sindicatos, que representan hasta un 12% del total de los lobbies, en su ámbito de aplicación. Ejemplo solo pues, para suscitar reflexión sobre la importancia que tiene el ámbito subjetivo de aplicación. Por lo que se refiere a nuestra experiencia en Cataluña, sobre lo que denominamos huella legislativa, hemos aprendido que pese a las bondades de disponer de una regulación y de un registro, continúan existiendo déficits en la calidad de la información disponible, incluso cuando se cruzan fuentes diversas.
Ello pone de manifiesto la importancia de continuar haciendo esfuerzos en la datificación mediante soluciones tecnológicas avanzadas y que proporcionen la información en formatos abiertos, aptos para su tratamiento automatizado. Finalmente, no nos cansamos de insistir en la idea de que un sistema regulatorio que no prevea su aplicación coercitiva cuando las cosas van mal es la peor señal que se puede transmitir a la ciudadanía. Por ello es crucial la eficacia del régimen sancionador. Nuevamente aquí el modelo francés es inspirador. Un ejemplo. El régimen sancionador debería prever como infracción grave o muy grave por parte del servidor público mantener contacto con agentes no registrados con el fin de eludir la transparencia. El objetivo debería ser conseguir un sistema que no tenga vías de agua. Y debo aquí llamar la atención sobre la recién promulgada Ley 2/2023 de protección a las personas que informen sobre infracciones normativas. Una previsión como la sugerida garantizaría que las personas alertadoras que contribuyen a la detección de este tipo de conductas queden protegidas ante eventuales represalias. Destacar que esta misma ley contiene un mandato al Gobierno de aprobar en 18 meses, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia contra la corrupción. Si se respeta el encargo, se pondrá fin a un déficit histórico, difícilmente justificable en los tiempos que corren. La regulación debe ser vista como garantía para los propios decisores públicos. La inseguridad no debería ser un obstáculo para la legítima acción política. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones es la mejor contribución que podemos hacer para fortalecerlas.